Vayamos a la carta, la epístola de los Efesios, capítulo 2. La carta a los Efesios, capítulo 2. Y quiero que leamos desde el versículo 8 al versículo 10. Y en este día he titulado este mensaje, Después de lo que Cristo hizo. ¿Cómo se llama hoy la enseñanza? Después de lo que Cristo hizo. Y quiero que miremos en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Y quiero que lo leamos todos juntos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Meditaba en este mensaje y Dios traía a mi corazón, después de lo que Cristo hizo, ¿de qué manera debemos vivir nosotros? ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? Y yo quiero colocar en un caso. Posiblemente muchos no han vivido este caso, posiblemente la mayoría sí. Si un ser querido que hemos perdido pudiera volver a nuestra familia, o si nosotros mismos morimos y Dios nos da la oportunidad de volver a vivir, ¿de qué manera viviríamos esa nueva oportunidad? Si un ser querido que se fue, un padre, una madre, un hermano, un hijo, un esposo, se fue, y si tuviésemos la oportunidad de volver a estar con ellos, ¿qué le dirías tú? ¿De qué manera vivirías? ¿Cómo sería tu tiempo con esa persona? Y también lo volteamos, si fuéramos nosotros. No he hecho esto todavía en mi vida, no lo he cumplido todavía en mi vida. Hay cosas que quisiera hacer, pero no se han cumplido por una u otra razón. Y es de esta manera que la palabra nos habla. Después de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, es donde tenemos la oportunidad de vivir, no a la manera que vivíamos antes, sino a la manera que Dios nos demanda. Lastimosamente, a lo largo de nuestras vidas hacemos muchas cosas en nuestra manera, edificamos muchas cosas en nuestra manera, nos gloriamos nosotros de las cosas que hemos hecho, pero después de conocer a Cristo ya no es así. Después de conocer a Cristo, nuestro propósito es anunciar y glorificar a Dios, es mostrar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esa es la vida del creyente, es glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Es exaltar a Dios, honrar y alabar a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. La primera canción, no recuerdo cómo era que decía, me parecía muy bonita. Cuando el autor decía: Dios, el más grande de mi vida, o en mi vida eres tú. Y esa es la razón por la cual Pablo le escribe a la iglesia de Efesios. Pablo le escribe a la iglesia de Efesios con el propósito de enseñarles lo que Cristo hizo, pero también conforme a esa situación, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? Por eso volvemos al principio. ¿Cómo viviríamos nosotros con una persona que se nos fue y que ya no está, pero que tuviésemos la oportunidad de vivir? Aprovecharíamos el tiempo, le preguntaríamos cosas que nunca le preguntábamos, hablaríamos de muchas cosas, procuraríamos comer más helado juntos, hacer algo de comer más juntos, visitarnos quizás, ayudarles, preguntarles tantas cosas, pero ya esa oportunidad no está. Una de las grandes preocupaciones que vemos en la iglesia cuando un ser querido falta es que la primera motivación de que un creyente camina es porque algún día quisiera ver a esa persona en el cielo. Y no estoy diciendo que sea malo, pero nuestra primera motivación que tenemos como creyentes cuando el Señor nos llame es que vamos a ver a Cristo en el cielo. Y quiero dar una introducción allí en Apocalipsis. ¿Qué es lo que nos espera? Esa persona tan maravillosa y tan grande que tú y yo cantábamos ahora. Gracias, mi hermana. Apocalipsis capítulo 1. Sin perder
la carta a los Efesios. Muchos que hacen parte de una congregación en su corazón tienen el anhelo de un día volver a ver ese hijo, ese ser querido, ese padre, ese hermano, ese esposo. Pero una de las primeras motivaciones que nosotros debemos tener es ver a Cristo en los cielos, que dice que está preparando morada para nosotros y que nos está recibiendo, que nos está esperando. Dice Apocalipsis 1, versículo 12. Juan escribe la carta y dice que él veía esto. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieves, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hay motivaciones, hermanos, por las cuales usted y yo nos congregamos. Y posiblemente usted se congrega con la buena intención de amar a Dios, pero a veces con las motivaciones equivocadas. Y una de las cosas que hoy quiero compartir es, después de lo que Cristo hizo, es recordar. Y muchas de las personas viven hoy como viven porque todavía no han entendido lo que Cristo ha hecho, no solamente en su vida, sino en la humanidad. Posiblemente a Cristo le falta hacer cosas en su vida, y no porque Él no puede ni quiere, sino porque muchas veces nosotros no le hemos permitido. Y es cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia: mire, eso es lo que hizo Cristo, para que ustedes puedan entender cómo deben vivir. Si un hijo entendiera el sufrimiento de sus padres para levantarlo, para criarlo, si por lo menos un hijo pudiera entender el dolor de una madre en el momento del parto, si por lo menos un hijo pudiera entender lo que su madre en su niñez tuvo que caminar, tuvo que esforzarse para que él creciera sano, para que él tuviera lo mejor. Muchos de los hijos hoy no tratarían a sus madres como los tratan. Si un hijo pudiera entender el esfuerzo que un padre hace en su trabajo, muchas veces quizás humillación, muchas veces quizás maltrato, muchas veces quizás injusticia, ese hijo valoraría todas las cosas que él puede obtener en su casa. Esa porción de arroz, esa porción de comida, y no malgastaríamos muchas cosas, porque por eso no entendemos. Y por eso como cristianos, hermanos, vivimos a veces una vida tan fría, porque no hemos recordado, porque no hemos aprendido, porque no tenemos en nuestro corazón qué fue lo que Cristo hizo en nosotros. Y por eso lo podemos ver en muchas situaciones de nuestra vida. Usted ha escuchado muchas veces, no solamente en una iglesia cristiana, posiblemente en una conferencia: si esta semana fuera el último tiempo de tu vida, ¿cómo lo vivirías tú? Sabiendo que te quedan 8 días, 7 días para vivir, ¿qué harías? Y lo hemos tocado muchas veces, y Dios nos lleva a esto, porque no valoramos, porque no entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso vivimos la vida cristiana tan desabrida, tan fría, tan gris. Y yo quiero, antes de entrar a esto, cuando la palabra dice, porque somos hechura suya, porque somos hechura suya. Las redes sociales nos descubren mucho la intención de los corazones de las personas. Bueno, yo no tengo redes sociales, y no se preocupe porque yo no me fijo en su vida, qué es lo que hace usted, porque no sé, ni tengo eso, ni te veo. Pero lo que uno puede entender es que muchas personas en sus redes sociales se comen un plato de mondongo y lo primero que hacen es tomarse una foto comiéndose un plato de mondongo. Hacen algo en su apariencia física y toman su foto, cómo se está desarrollando su cuerpo. Pero no es al contrario, no estoy diciendo que sea malo, que te vas a ir para el infierno para eso, no. Estoy diciendo, pero cuando uno mira su vida, no hay ninguna evidencia de mostrar de lo que Cristo está haciendo en esa persona, de lo que Cristo ha hecho en esa persona. ¿Cuántos creen que todavía falta en nuestras vidas llegar al carácter de Cristo? A su estatura todavía nos falta, y esa es la esperanza, que mientras estamos vivos
hay una oportunidad de que Dios siga obrando, de que Dios siga haciendo. Y yo quiero, hermanos, recordarles esta mañana lo que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso después de lo que Cristo hizo. Cuando miramos Efesios capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 1, que Él nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos. Y dice una condición, ¿muertos de qué manera? Cuando hablamos de la palabra muerte, hemos aprendido que la muerte es una separación. Cuando hablamos de la muerte física, estamos hablando que es una separación del cuerpo y del espíritu. El espíritu sin el cuerpo no puede estar y el cuerpo sin el espíritu puede estar. Pero cuando hablamos de la relación del hombre con Dios, que estábamos muertos, era que nuestro espíritu huía a todo lo que Dios nos proponía, a todo lo que Dios nos mandaba. Hoy vemos una sociedad, una humanidad, una juventud, una familia, unos matrimonios que huimos a todo lo que Dios nos demanda, a todo lo que Dios nos pide. Y cuando nosotros estamos siendo resistentes a lo que Dios nos demanda, estamos muertos en nuestro corazón. Estamos muertos. Hay algo en la medicina que se nos enseña cuando hay una parte en el cuerpo que está muriendo. ¿Cómo dicen los médicos? Está necrosis. Esa parte del intestino o esa parte del nervio o esa parte del músculo, creo que tiene necrosis, o sea que está muriendo, sus células están muriendo. Y entonces causa un dolor, causa una molestia, pero también es en nuestro espíritu. Dice la palabra que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando habla de delitos, cuando habla de pecado, cuando habla de anarquía, no queremos que nadie nos gobierne, no queremos que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, mucho menos Dios, porque Dios entiende que somos pecadores. Nos excusamos siempre diciendo, es que no somos perfectos, es que somos pecadores y así nos comportamos, pero no entendemos que Dios nos dio la solución y la medicina ante ese carácter y esa manera de vivir. Nos dio a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos una vida nueva y diferente, una vida donde ya no pecamos, donde no somos esclavos del pecado y donde aborrecemos todo lo que es pecado. Entonces la palabra dice, no entendemos que Dios nos dio vida. Por eso comenzamos al principio. Si tuviéramos la oportunidad de que esa madre que se fue, de que ese abuelo, de que ese hermano, de que ese hijo, de que ese esposo, de que ese nieto que se fue volviese, ¿qué haríamos? Y debemos entender que cuando una persona está muerta, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Qué puede producir un muerto? Nada. Lo único que puede salir de ese muerto es un mal olor. Lo único que podemos ver de ese muerto es descomposición. Y así es nuestra sociedad espiritualmente. Una sociedad que está muerta, que está descompuesta. Usted puede escuchar las últimas noticias en nuestro municipio. Cada vez uno se aterra más de las cosas que suceden. Usted puede escuchar las noticias que suceden en las familias. Hoy hay una familia en nuestro municipio que está desgarrada, está destrozada, está sufriendo por lo que ha acontecido. Hoy hay corazones asombrados, pero mañana juega la selección Colombia y se nos olvida todo lo que pasó, porque estamos muertos, porque no sentimos, porque somos indiferentes ante la necesidad. Y si miramos más atrás podemos entender que el problema viene mucho más atrás, el problema viene mucho más atrás. Y así multiplíquelo por muchos casos y muchos problemas. Una sociedad que está muerta, una sociedad que huele mal, una sociedad que no puede producir nada bueno. Y esa es nuestra vida. A muchos se les ofende que se les predique la palabra porque parece que suena siempre lo mismo. Y me encanta repetir esto. A mi hijo le tengo que decir o a mi hija le tengo que decir, porque lo amo, porque los quiero, algo que ellos tienen que corregir. ¿Cuándo? Todos los días hasta que aprenda. Todos los días hasta que aprenda. Tienda la cama. Recuerda que cuando te levantes debes de tender tu cama. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya el día yo no tenga que decirle. O hasta el día que él muera, ellos mueran o yo muera. Pero ese es nuestro deber. Pero a muchos les produce un fastidio que desde estos lugares se predique lo mismo. Hermano, lo hacemos por amor. Lo hacemos para que tu vida no se pierda. Para que tu vida no perezca. Para que entienda que Dios nos ha dado vida. Y cada día que Dios nos da en la mañana y que tú puedes abrir los ojos,
Es una oportunidad diferente, hermanos. Esto es de aquí para allá. No entienda que eso es solamente allá. Es de este púlpito para allá. Y cuando yo entendí que Dios me dio una nueva oportunidad para vivir, ¿cómo la quiero vivir? ¿Cómo queremos vivir esa vida que Dios nos dio? ¿Haciendo lo mismo que hacíamos? De ninguna manera. Ya usted sabe qué es lo que le sucede a un borracho. Habla estupideces, camina sin control, bota el dinero, le pega a su esposa, maltrata a sus hijos o le quita la vida a alguien. Es entender, hermanos, que de esa manera. Pero dice la palabra que cuando estábamos nosotros muertos, Él nos dio vida. Y dice la palabra, en los cuales nosotros andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este modo. Y quiero mostrarle tres cosas en este pasaje. Tres cosas que nosotros luchamos y luchamos antes. Dice la palabra, corriente de este mundo. No sé si alguien ha tenido la experiencia de que un río domine su fuerza y se lo lleve río arriba, ¿cierto? No, eso es río abajo. Y usted lucha contra la fuerza de ese río para tratar de llegar a la orilla, pero usted y yo desfallecemos. Este no es un río pequeño, es un río grande. Es un río que lleva mucha pudredumbre, es un río que lleva mucho engaño, es un río que lleva mucha indolencia, mucha indiferencia. Es un río donde a usted no le importa nada. Es un río donde usted y yo estamos, donde no se importa solamente nosotros. Es un río donde no queremos saber nada de Dios. Y dice que el Señor nos sacó de esa corriente del mundo. Tenemos un enemigo con el cual usted y yo tenemos que luchar. El curso nuestro no es donde va el río, porque ese río tiene una desembocadura. Dice la palabra del Señor que es un camino que lleva a muerte. Así que usted y yo tenemos que tener una dirección diferente hacia el río. ¿Hacia dónde? Río arriba. Contrario a esa dirección. Pero usted y yo no podemos. Usted y yo no podemos ir contra esa corriente porque no tenemos ni la capacidad ni la fuerza de salvarnos a nosotros mismos. Y dice la palabra que nosotros andábamos en esa corriente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme luego hay otro peligro, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora tenemos la corriente de este mundo que no se ha terminado, todavía sigue. Mientras tú dices que esto es bueno, el mundo dice que es malo. Y mientras tú dices al mundo que esto es malo, el mundo dice que es bueno. Y esa es una corriente en la cual usted y yo todos los días, día a día, tenemos que combatir. Pero no solamente esa amistad. Dice la palabra que hay un príncipe de la potestad del aire. Cuando yo miro eso, es un príncipe que tiene una parte de autoridad, que tiene un trabajo por hacer, pero que no tiene todo el poder como lo tiene nuestro Dios. Dice que bajo esa autoridad usted y yo vivíamos. El diablo te decía, haz esto. ¿Usted qué hacía? Hágalo. Démosle rienda suelta a nuestra vida. Nadie te va a ver, nadie te va a escuchar. Hágalo. De pronto no vas a poder tener otra oportunidad. El príncipe que engaña, el príncipe que divide. Mire, hermanos, cuando yo veo familias divididas y matrimonios divididos, yo puedo entender que entonces el príncipe de este mundo está operando en esa casa. Cuando yo veo división en los matrimonios, división en una comunidad, entonces yo puedo entender que esa tensión del enemigo se está acercando a esa casa. Cuando yo veo que hay una familia donde no se ponen de acuerdo, hermanos, yo creo que hay cosas del enemigo como que están tirando dardos para que haya división, para que haya disensión, para que hayan problemas. ¿A usted no le ha pasado? Dice la palabra que nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Dice la palabra del Señor que no solamente Dios nos guardó y nos salvó de la corriente y del príncipe de este mundo, sino que también nos salvó de un enemigo más peligroso, el cual usted y yo no consideramos. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Usted no sabe que el peor enemigo que nosotros tenemos, ¿quién es? Nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos engañamos. Porque nosotros mismos pensamos que estamos obrando bien, que estamos haciendo bien,
pero sabemos que no es así. Usted y yo siempre nos engañamos pensando que nadie nos va a ver, pero ¿quién verdaderamente conoce nuestro caminar? Arriba Dios dice que Él tiene los ojos sobre este mundo, está buscando a alguien bueno, a alguien justo, pero la palabra dice que Él no ha hallado ninguno. Usted piensa que nadie ve y usted piensa que nadie descubre las intenciones de su corazón. Dice, sí, hay uno que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, hermanos, cuando miramos esta carta, el Señor nos está animando a recordar de dónde nos sacó Dios, de lo peligroso que somos nosotros, de lo duro que somos nosotros, de lo orgulloso que somos nosotros, de lo arrogante que es el hombre. Y dice la palabra que andábamos conforme a lo que la carne y nuestros pensamientos nos pedía. Y reconozcamos que así es, hermanos. En un pleito, en una pelea, ¿quién quiere ganar? Cuando usted está peleando, ¿usted quiere que gane el otro? No, eso solamente sucede cuando mis hijos eran pequeños, que los dejábamos ganar, ¿cierto? Jugábamos un partido de fútbol y nuestros hijos tenían que hacer más goles que nosotros. Pero cuando vamos creciendo, siempre usted, siempre yo, siempre nosotros queremos ganar, pisotear. Esta es mi posición y esta es mi deseo. Mi deseo no es yo quedar humillado, mi deseo es no quedar yo por debajo, mi deseo es yo hablar más duro, es que entienda que a mí conmigo nadie puede. Y esos son nuestros deseos. Nuestros deseos que lo que nosotros queremos tener es lo mejor. Lo que nosotros queremos adquirir es lo mejor. Hermanos, y Dios empieza a hacer esta obra en nuestras vidas. Nos guarda de la corriente, nos guarda de la autoridad y la potestad del diablo, pero también dice que nos libra de nuestros malos deseos. ¿Va empezando usted a ver la edificación que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cuántos valoran la cirugía o un profesional cirujano? ¿Cuántos valoran un médico que hace un tratamiento en el corazón? ¿Cuántos valoran a un neurocirujano que guarda y conoce los problemas de nuestro cerebro? ¿Cuántos dan gracias por una persona que es sabio en nuestros ojos y en cualquier parte de nuestro organismo? Pero ¿cuánto menospreciamos el que es sabio y el que puede todas las cosas en nuestras vidas? No solamente las cosas físicas, sino de las cosas de nuestra alma. Pero a Él no nos acercamos. Hermanos, cuando usted tiene una rodilla que le duele, ¿qué es lo primero que usted hace? Dos cosas. Usted primero espera 3 meses porque usted cree que ese dolor se va a pasar. Pasa 6 meses y dice no, con unas ramitas. Pasa 1 año y está ya cojeando y tiene que buscar al médico. El médico trae solución y dice, si hubieras venido más temprano te hubiera salvado esa rodilla. Pero al fin y al cabo el médico, usted tiene que ir bueno, no sé cómo se llama el de la rodilla, al ortopedista. ¿Por qué no es así con Dios, hermanos? ¿Por qué no es así con Dios, el perfecto arquitecto, el que sabe los males de nuestra vida y el que sabe nuestra solución? Cuando usted ve, hermanos, una casa, ¿usted a quién alaba la casa? ¿Pero por quién? Por el que la hizo. El ingeniero que hizo esta casa, el arquitecto que hizo esta casa, o la persona que hizo esta obra. Usted mira esa obra, lo mismo en nuestras vidas. Dios hace una obra en nosotros, pero nos olvidamos del Dios que hace la obra. Dios quiere hacer una obra en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, pero olvidamos, hermanos, que la obra de Dios no es como nosotros pensamos y creemos. La obra de Dios es perfecta. Dios quiere hacer una obra en nuestras mujeres, en los hombres, en nuestros hijos, ser una comunidad y un pueblo diferente a lo que esa corriente del mundo nos muestra. Pero no entendemos. Si usted pudiera meditar, hermanos, de la corriente del mundo donde Dios te llevó, yo estoy seguro que si usted y yo no hubiéramos buscado de Cristo, posiblemente el 50% en este lugar ya no estuviéramos en esta tierra. Porque en las borracheras y orgías en que usted vivía, en una borrachera con un amigo, usted ya hubiera perdido la vida. Se metió usted con la mujer que no era, el esposo le quitó la vida a usted y a la mujer. Hizo usted el robo que no tenía que decir, una persona que no le gustó le quitó la vida. Estabas en el lugar que no tenías que estar, tú no eras el culpable, pero por darle a mucho, usted cayó en ese lugar.
Estoy seguro que si el 50% que está en este lugar, o las personas que están en este lugar, no hubieran conocido del Señor, posiblemente muchos de nosotros ya no estuviésemos en estas andanzas. Y es que seguro que sí. Pero la palabra nos muestra, hermanos, esta es la obra que Él hace en nuestras vidas. Cuando usted ve esta obra en su vida, cuando usted medita lo que Dios ha hecho en su vida, ha venido haciendo, entonces, ¿cuál es tu respuesta hacia Dios? Ahora entienda, porque Dios sigue diciendo, no solamente nos dio vida cuando estábamos muertos, sino que el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, dice, nos amó. Dice, cuando usted estaba muerto, Dios amó a un muerto. O sea, Dios amó a ese muerto, a ese joven que andaba sin Dios, a ese matrimonio que andaba sin Dios, a esa familia que andaba sin Dios, y Dios miró a esa familia muerta y que dice, la amó. O sea, no había ningún mérito, no había ninguna razón, no había nada. Dios piensa que llama solamente a los viejitos, aquellos que ya están como por los 80 años, bueno, este ya va a usar la funeraria, entonces vamos a llamarlo y vamos a decirle que Dios está llamando desde el más pequeño hasta el más anciano. Y le está diciendo, mire, por cuanto tú estás muerto, necesitas de la vida que yo te doy y necesitas del amor que yo te ofrezco. Todas las cosas que suceden en este mundo es por falta de amor. Todas las muertes, todos los homicidios, todos los robos, todas las griterías, es por falta de amor. Aprendí algo, hermanos, y me encantó lo que aprendí. Cuenta la anécdota. Va una niña con un vaso de agua lleno y resulta que alguien tropieza con la niña. ¿Qué sucede con el vaso de agua? Se derrama. Y dice, es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, es que tú me hiciste enojar. No es que yo te hice enojar. O sea, ya tú tenías enojo adentro, solamente se derramó con lo que acaba de pasar. En nuestro corazón permanece un enojo. Por eso la palabra dice que como éramos muertos, éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Hay un mal carácter en nuestro corazón. Entonces cuando pasa algo tan pequeño, cuando el esposo se demoró en llamar a la esposa por allá empieza a encolerizarse. ¿Por qué no me llamaste? No, venga, no saques ese enojo de tu corazón. Primero pregunta, ¿será que te caíste? ¿Tuviste un accidente? ¿Qué te pasó? Dios está mostrando a nosotros una conducta diferente. Cuando estábamos muertos, solamente ¿qué podemos producir? Desobediencia e ira. Rechazo a lo que Dios demanda. ¿Cuántas veces les advertimos a nuestros jóvenes, ojo, ¿por qué vemos hoy tanta juventud, tantas jovencitas en embarazo? ¿Por qué vemos hoy tanta rebeldía y la desobediencia a nuestros padres? El sentido común a nuestra sociedad, que levantar un hijo sin familias, hermanos, es un peligro. Levantar un hijo sin padre, levantar un hijo sin madre es un peligro. Y hoy pensamos en esa sociedad que no es fácil. Es fácil. Hay mujeres arrogantes que dicen, yo y mi hijo salimos solo adelante. Pues sí, eres muy valiente, pero no era lo mejor. Hoy miramos una cantidad de situaciones y frustraciones en esta generación, en nuestra generación, porque hijos orgullosos que se levantaron sin un padre y ahora dicen, no, yo nunca necesité de ti nada, ahora que estoy grande, menos. Una deshonra, un quitarle el valor al propósito de Dios. Cuando Dios le dice a los hijos obedecer a sus padres, pero le dice a los hijos honre a sus padres. Y son dos cosas diferentes. ¿Usted cuándo tiene que obedecer a su padre? Es al contrario, tengo que honrar a mi padre siempre. Pero yo creo que hay un tiempo donde esa autoridad de nuestros padres empieza a responsabilizarse ¿quién? En nosotros. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque vemos una sociedad donde nuestros padres no nos sirven en nuestra rebeldía,
pero cuando tenemos que asumir las consecuencias, ya nuestros padres sí tienen que estar cercanos. Benditos sean nuestros padres, porque muchos de ellos son así. Ellos nunca nos dejan solos, y cuando ven a su hijo sufriendo, se acercan, porque somos como el hijo pródigo cuando nos acercamos arrepentidos a nuestra casa. Vemos una sociedad de esta manera, hermanos, y por eso tenemos que entender lo que Dios hizo para poder vivir como Dios nos demanda. Esa fe preciosa que Dios nos permite. Ahora dice la palabra del Señor, no solamente Dios nos da vida cuando estamos muertos, sino que nos ama cuando estábamos muertos, sino que luego de eso dice la palabra que cuando estábamos muertos, el versículo 5 nos dio vida, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Solamente les vuelvo a dar vida para que vivan solos. No, les doy vida para que vivan ¿con quién? Con Cristo. Hoy la gente, y aún muchos cristianos, no quieren vivir al lado de Cristo. Y cuando miramos la virtud de Cristo en mi vida, es mi Señor, es mi Salvador, es mi camino, es mi pan, es mi luz, es mi pastor, es mi puerta, es mi proveedor. Y sigamos más y más. ¿Tú no quieres vivir con una persona donde lo tienes todo? Cuando usted mira Efesios, el capítulo 1, Pablo le dice a la iglesia la posición que estamos en Cristo. Le dice a las familias en la posición que estamos en Cristo. Yo no he de temer. Cuando Efesios capítulo 1 me dice a mí que entonces el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos escogió, que nos predestinó, que nos adoptó, que nos aceptó, que nos redimió, que nos dio a conocer, que nos dio herencia, que nos selló. Usted entiende en la posición en que estamos en Cristo Jesús, pero olvidamos. Si Dios me limpió, ¿por qué tengo que ensuciarme? Maridos, cuando su esposa le plancha su ropa y usted la coloca por allá y la tira así para ponérsela el otro día, ¿qué le dice su esposa? Ella se ríe, ¿cierto? Ella, venga, ¿por qué no valoras? Te estoy aplanchando la ropa, no para que tú te veas bonito, no, es para que no hablen mal de mí. No, te estoy aplanchando la ropa, es porque quiero que te veas bien. Es porque quiero que vean que tienes una mujer que te ama, que te cuida, que estés bien presentado. Pero luego también, ¿cuál es el resultado? Que no van a hablar mal de ella. Una mujer que se preocupa por su esposo y sus hijos. La pregunta es, ¿por qué te quieres ensuciar? ¿Por qué quieres arrugar tu ropa? Una mujer que no era cristiana, cuando era joven, yo tenía por ahí 20 años, 21, me dijo, Juan, ya se los he dicho a ustedes y los digo a los jóvenes, no ensucien el agua, no ensucie el agua que te vas a tomar más adelante. Hablando de cuidar mi pureza sexual. Y lo mismo se lo digo, iglesia, eso es lo que Dios hizo. Si Dios nos limpió, ¿por qué queremos? Si usted es tan caprichoso cuando llega el agua empantanada a su casa porque están lavando el acueducto, ¿usted bebe de esa agua? Usted lo primero que hace es ir a un supermercado a comprar su galón de agua porque esa agua no te sirve. Lo mismo te estoy diciendo. Así es Dios con nosotros. Dios quiere una familia, una sociedad, una iglesia que entienda el valor de la limpieza, el valor de la salvación. Y dice la palabra que Él no solamente nos dio vida con Cristo, caminamos con Cristo, ya no estamos solos. Él es nuestra defensa, Él es el hermano mayor que nos defiende. Él es el que nos cuida, el que nos provee, el que nos prospera, el que nos dirige, el que nos dice detente, todavía no hagas, o el que nos dice hágale, porque el mar se abrió en Dios. Es de esa manera que la palabra nos invita a nosotros vivir. Ya no nos mandamos nosotros a nosotros mismos, ya la carne no nos gobierna. ¿Quién nos gobierna? Cristo, su Santo Espíritu dirigiéndonos a nosotros. Y dice la palabra que juntamente con Él nos resucitó, versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué el cristiano quiere vivir una vida separada de Cristo? ¿Por qué el cristiano quiere vivir una vida separada de su iglesia? Hermanos, los amamos y como pastores cuando les predicamos es no porque los odiamos, es porque los amamos, es porque no queremos, como decía al principio, que corran los riesgos que el mundo nos promueve. Por eso le decimos a nuestras niñas, no corra riesgos, guárdese. A nuestros hijos, no corra riesgo, guárdese porque no queremos que más adelante tus días se
dañen el propósito, el rumbo, el camino. Y dice que Él nos dio vida y nos resucitó también con Cristo. Usted puede entender, hermanos, que Él nos resucitó. Pero como vamos al principio, pero para que no sigas haciendo ni viviendo lo mismo. O sea, cuando usted resucita, sus vestiduras son ¿cómo? Diferentes, blancas. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo? Lo vistió, le colocó un anillo, le hizo fiesta, porque entendió que su hijo estaba muerto y dice la palabra, ahora mi hijo ha vivido, ha vuelto a la vida. Es entender eso, porque Dios nos ama, porque Dios nos ha limpiado y entendió el costo de Dios de lavar tus pecados, tu vida, para que vivas diferente. Después de lo que hizo Cristo, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Mi esposa me dice, sonría más, no se preocupe. A ti no te dice tu esposa, hermano, hágale caso a su esposa. Pero también nuestros hijos. Porque está queriendo que nuestros últimos días sean mejores. Lo poquito que te queda en tu corazón, guárdelo para amar más. No para que llenarlo de grasa y azúcares. Yo tengo un principio, si yo quiero ver a mis nietos, Señor, no me estoy cuidando en la salud, estoy apenas haciendo cositas, no, yo me tengo que cuidar. Señor, que sea ya parte tuya, pero tenemos que cuidarlo, gracias a aquellos hermanos que nos inspiran a hacer deporte. Pero son propósitos, ¿cierto? Yo hago lo que está en mis manos y Dios que haga lo otro. Entonces, como quiero ver a mis nietos, tengo que cuidarme. Estamos en una nueva vida, nuevas vestiduras. Tengo que alimentarme, tengo que descansar, tengo que procurar no llevarle a mi corazón enojo para que no se vaya por allá a infartar. ¿Por qué se infartó? Es que se enojó en su corazón. ¿Y qué pasó? Pues no, es que perdió Nacional. Hay gente que se ha muerto en esas. O pasó cualquier otra cosa. Y desgastamos nuestra vida. Lo mucho que usted crea que tiene, lo poco que usted crea que tiene, vívalo para Dios. Pero quiero terminar en esto, hermanos, que es lo que más me encanta. Dice que ¿por qué Dios hizo esto? Lo primero entendemos porque nos amó. ¿Cuántos se han ganado un trofeo en su vida? ¿Y cuántos o un diploma? Ese trofeo y ese diploma es ¿por qué? Por su esfuerzo, por su disciplina, por su competencia, por sus talentos, por sus cualidades. Ese trofeo nos demuestra que usted es virtuoso en algo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: para mostrar en los siglos venideros las abundancias de las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que Dios hizo en mi vida? Es haciendo de mi vida un trofeo. No para mostrar lo que yo puedo hacer, lo que he hecho, sino para lo que Él ha hecho en mi vida. Dios está queriendo que nosotros como iglesia seamos sus trofeos en el mundo, para mostrar cómo es que es un matrimonio verdadero, para mostrar cómo es que se comporta una mujer, para mostrar cómo es que se comporta un hombre. Hermanos, una vez aprendí con mi esposa, cuando éramos jóvenes. Mi esposa era muy extrovertida, era una joven muy querida en nuestra iglesia. Pero cuando yo le dije a ella que íbamos a ser novios, yo le dije a ella, hasta hoy, ninguno más de esos incircuncisos te va a dar un abrazo. Porque es que aquí es donde yo voy a mostrar que usted tiene ya dueño. Y desde ese día, yo le dije a ella, así es como nosotros mostramos al mundo y cómo nos cuidamos. Ahora como esposa yo no le permito a ella que ni siquiera a alguien le vaya a dar por allá un abrecito, venga yo la cargo, venga hermanos varones, eso solamente usted. Es así. Ni una caricia. Cuando alguien le diga a tu esposa, hola, ¿cómo estás de bonita? ¿Cómo estás de preciosa? Y usted está ahí, hermano, venga. ¿Quieres ver a un león con hambre?
No, yo entiendo que eso depende. Hay gente que lo hace, pero el mundo no lo hace así. El mundo lo hace con otras intenciones. Vemos como dice la palabra, Dios nos está mostrando que somos trofeos. Entonces estamos mostrándonos cómo nos trata Dios y cómo se glorifica a Dios en mi vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en mi vida, hermanos? Mire, nosotros no somos campeones ni somos, no sé cómo el mundo quiera exponer hoy, que hoy, antes cuando uno hablaba de un gerente, gerente, hoy hablamos de una cantidad de cosas, términos como para ensalzar las virtudes de los hombres, pero delante de Dios somos nada, somos pordioseros. Somos pordioseros delante de Dios. El más rico de este pueblo necesita de Dios, porque el más rico de este pueblo hay en sus corazones, tiene temores, y tiene inmundicia, y tiene ausencias, y por eso oramos por ellos. Trofeos, entienda que usted es un trofeo de Dios, y usted un trofeo, como usted quiere mostrar lo que ha hecho en su vida, usted lo coloca allá y le hace una repisa, para que el mundo diga, ay, yo no sabía que tú eras músico, yo no sabía que tú eras arquero. Te dieron ese trofeo, ¿por qué? Es que yo hacía muy bien las cosas, el aseo, y me dieron un trofeo. ¡Qué bendición! Hoy el mundo premia todo. Hoy el mundo saca un diploma para todo. Tu hijo termina guardería y saca un diploma. Valore eso, hermanos. Valórelo. Porque eso significa que tu hijo viene creciendo, viene desarrollando su conocimiento, sus virtudes, todas sus habilidades. Celebremos eso. Lo que pasa es que hay unas cosas, hoy le celebran a un niño de guardería y la celebración vale $1.000.000 y dicen, uy, Dios mío, salió de la universidad. Pero valorémoslo. Y dice la palabra que no solamente Él nos coloca como trofeos para mostrar su gloria, su amor, su poder, sino que dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mire, todo lo que sucede en nuestra vida bueno, ¿proviene de quién? De Dios. Todo lo bueno que proviene en nuestra vida viene de Dios. Ahora, deje que Dios inunde tu vida para que más cosas buenas salgan de ti. ¿Cuántos saben que tenemos que aprender a hablar? ¿Cuántos saben que cuando nos enojamos tenemos que aprender a... Cuando usted se enoje, no se vaya a tirar por el balcón, hermano. Hay gente que sucede así, que se enoja y se tira un carro, se enoja y se... Nuestros niños, hay niños, cuando eran pequeños, se enojaban y se pegaban contra la pared. ¿Usted le pasó? ¿Usted vio eso algún día? ¿O usted mismo? Pues dice la palabra que todo lo bueno que sale de nosotros es producto de Dios. Sométase más a Dios. ¿Quiere usted ver cosas buenas en su vida? Sométase más a Cristo. ¿Quiere ver usted cosas buenas en su familia? Sométate a Cristo. Pero mire lo que dice la palabra. Porque somos hechura suya. Y aquí yo quiero que terminemos, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando la palabra habla de hechura suya, hablamos de una raíz etimológica de creación y habla como algo parecido a poesía. ¿A quién le gusta la poesía? Yo sé que aquí hay una hermana que le encanta la poesía y le gusta. ¿A cuántos se enamoraron con poesía? Hermanos, yo una vez le compuse una canción a mi esposa, hermanos, y con eso la enamoré. Es solamente para ella, solamente la escucha a ella. Pero no le cuenten que se me olvidó unas estrofas, y eso no es bueno. Compuse esa canción anunciando sus virtudes, pero hablando también de la gracia de Dios. Cuando la palabra habla que somos hechura de Dios, dice, no solamente somos sus trofeos, sino que somos poesía que salió de su boca. Inspiración que salió de su boca. Y por eso le digo, hermanos, ¿eres tu inspiración de Dios? ¿Por eso vives como Dios nos demanda en su palabra?
Por eso vivimos como Dios nos dice en su palabra. Él nos da una oportunidad para vivir, nos da una oportunidad para que las cosas sean diferentes, para que las cosas cambien. Pero queremos nosotros vivir como vivíamos antes y aún peor, indiferentes. Dice la palabra que somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y dice que esas buenas obras Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que nada nosotros tenemos que edificar y crear, porque todo está creado, todo está hecho. Camine sobre esas obras. Camine sobre el amor. Si Dios te dio vida, proclame vida. No traiga desánimo. Ay, no, pastor, yo no voy a ir al congreso porque es que ese día va a llover. Ay, no, pastor, yo no voy a ir al congreso porque es que... Traiga ánimo, hermanos, traiga vida a su casa. Mire, estamos pasando un problema. Padre, esposo, dile, acerca a su esposa y a sus hijos, pero Dios nos ayudará con esto. Tranquilo, mi hijo, mire, yo no soy capaz, pero yo sé que Dios lo va a hacer porque nos ama. Traiga vida, viva en este mundo los últimos meses, días, años, décadas que le queden, proclamando vida, proclamando amor. Por eso decía al principio, todas las cosas que suceden en este mundo es porque no hay amor, es porque en las familias no hay amor. Alguien, un hermano que aprecio mucho, me decía ayer, pastor, yo no pensé que yo iba a ver esto en mi vida, escuchar de estas cosas, con la noticia que sucedió esta semana en Santa Rosa. Y dije, pues hermano, aún nos falta más por ver, y por eso tenemos que estar preparados, y por eso tenemos que poner nuestra mirada más en el Señor, porque de verdad, yo le diría, ay Señor, ven pronto, porque esto está tan maluco, que yo no quiero ver más cosas. El peligro que corremos. Padres, cuiden a sus hijos. Ojo con las máscaras que hay en nuestro vecindario. Adviertan a sus hijos a rehuir, a rechazar el peligro. Cuando hablamos de esta jovencita que perdió la vida allí en Cali, Valle, adviertan a sus hijos, hábleles a ellos. Mire, aquel que se acerca a ti con sonrisita y con un dulce no es porque siempre te quiere hacer el bien, te quiere engañar. Adviértales a ellos, a sus hermanos pequeños, a sus sobrinos, que no confíen en lo que este mundo nos ofrece. Entendamos que somos hechura de Dios. Y quédese con esto. Eres tu poesía. Permites que la obra que Dios ha hecho en su vida se refleje en el mundo. Somos eso en nuestra sociedad. Somos esas personas y esos hombres que decimos y que inspiramos. Todo es posible en Cristo. Las cosas van a ser diferentes en Cristo, pero sométase a Cristo, sujétese a Cristo, viva por Cristo. Por eso vivimos, hermanos, como vivimos, porque no damos valor de lo que la única persona que nos dio vida nos amó cuando no teníamos nada, cuando éramos muertos. Él lo hizo. Nadie más te va a amar como te amó Dios, hermano, ni siquiera tu esposa, la que tiene a su lado, ni tu esposo, ni siquiera tu hijo, ni siquiera tu madre. El hijo te dice, mamá, yo te amo mucho, yo te quiero mucho, voy a vivir por ti toda la vida, pero los primeros que hacemos daño somos nosotros, ¿cierto? A nuestros padres. Dice el hijo, no te metas con mi madre porque te la tenés que ver, pero venga, pero eres tú el primero que la ofende. Cuando no le haces caso, cuando no llegas temprano, cuando la insultas. O sea, yo daría la vida por mi madre, pues empieza entonces obedeciéndole, amándola, por su familia, por sus hijos. Sea poesía de Dios en medio de esta sociedad. Amén. Por eso recordemos, hermanos, después de lo que hizo Cristo, ¿cómo vamos a vivir?